Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otra historia. Esta historia que van a escuchar hoy es diferente. No es solo una historia de crimen. Es la historia de un hombre que perdió su alma mucho antes de cometer su primer error. Y también es la historia de cómo, de una forma inesperada, un pequeño rayo de luz llegó a su vida, en la sonrisa de un niño. A veces incluso los monstruos se preguntan si todavía pueden convertirse en seres humanos. Esta historia se llama La vida de un asesino que cambió en un instante. Y acompáñenme a descubrir si la esperanza puede nacer en los lugares más oscuros. Rodrigo nació en una ciudad grande y ruidosa, donde nadie tenía tiempo para mirar a los ojos del otro. Su infancia fue una lucha permanente, sin cariño, sin seguridad, sin una mano que lo guiara. Su madre desapareció un día, sin despedirse. Su padre, mejor no hablar de él. Era un hombre duro, violento, cuyo amor solo se sentía en forma de golpes. Rodrigo creció aprendiendo que el mundo era un enemigo, que todos querían hacerte daño, y que si tú no golpeabas primero, perderías siempre. A los 12 años ya conocía las calles como si fueran su verdadero hogar. Sabía dónde encontrar comida en los basureros, dónde esconderse de la policía y cómo robar sin hacer ruido. Nadie le enseñó lo correcto. La calle le enseñó a sobrevivir. Y cuando uno solo aprende a sobrevivir, no tiene tiempo para ser bueno. Pasaron los años y Rodrigo se convirtió en un joven fuerte, rápido y peligroso. En su barrio la violencia era como el aire. Todos la respiraban. Un día conoció una banda, los Lobos. Ellos le ofrecieron lo que nunca tuvo: pertenencia, respeto, un lugar donde nadie le haría daño. Rodrigo aceptó sin dudarlo. Allí comenzó su vida criminal de verdad. Robos, peleas, amenazas y poco a poco, la sangre. Rodrigo no era malo por naturaleza, pero empezó a actuar como si lo fuera. Cada vez que alguien gritaba su nombre con miedo, él sentía que por fin tenía fuerza, una fuerza que nadie pudo quitarle cuando era niño. Y así, el corazón de ese muchacho se hizo duro como piedra, una piedra que no sentía nada. Con el tiempo, Rodrigo se convirtió en el más temido del grupo. Nadie se atrevía a mirarlo directamente. Era rápido con los golpes y frío con las decisiones. Si alguien traicionaba a los Lobos, Rodrigo era quien se encargaba de resolver el problema. Y así fue como él, sin darse cuenta, pasó la línea que separa al delincuente del asesino. La primera vez que mató a alguien apenas durmió, no porque sintiera culpa, sino porque sintió un vacío extraño en el pecho. Pero ese vacío no duró mucho. Rodrigo aprendió a enterrarlo con alcohol, con rabia y con más violencia. Los años siguientes, la muerte se convirtió en su compañera. Ya no recordaba cuántas vidas había quitado. No quería recordarlo. Un día, durante una pelea con una banda rival, Rodrigo recibió un disparo en la pierna. Cayó al suelo y vio que sus compañeros huyeron sin él. En los ojos de su líder, vio la verdad. Nunca lo quisieron. Solo era útil mientras servía para intimidar y matar. Ahí, tirado en la calle, sangrando, Rodrigo pensó que su vida iba a terminar así, solo, oscuro, como había empezado. Pero el destino tenía otros planes. Una patrulla policial llegó justo a tiempo. Rodrigo fue arrestado. Su mundo criminal terminó dentro de una celda fría y silenciosa. En prisión, la soledad era aún más fuerte que en la calle. Allí nadie lo respetaba, no tenía poder, no tenía amigos, solo tenía una cama dura y muchos años para pensar. La ira lo acompañaba todos los días, golpeaba paredes hasta que sus manos sangraban, escuchaba insultos de otros presos y golpeaba a quien se acercaba demasiado. Para todos, Rodrigo era un animal salvaje, un monstruo, y él también lo creía. Pasó un año, luego 2. Rodrigo ya no sabía qué día era, pero una mañana el director del penal lo llamó. Le dijeron que lo transferirían a un programa especial de reinserción. Rodrigo se rió. ¿Reinserción? ¿Para él? ¿Un asesino con las manos manchadas de sangre? Sonaba ridículo, pero no tenía opción. Lo trasladaron a una pequeña casa en un pueblo lejos de la ciudad.
Allí unos voluntarios ayudaban a presos que habían demostrado intención de cambiar. Rodrigo no tenía intención de nada. Solo quería pasar sus días en silencio hasta que saliera libre para seguir igual. La primera semana fue un infierno. Él no hablaba con nadie, miraba todo con desconfianza. Los voluntarios intentaban ser amables, pero él respondía con amenazas o insultos. Dentro de su corazón había una guerra. Una parte suya deseaba destruirlo todo, y otra, muy pequeña, deseaba descansar. Y fue en una tarde como cualquiera, mientras regresaba de un trabajo simple cargando cajas de comida, cuando su vida cambió en un instante. Rodrigo caminaba por una calle tranquila. Las casas tenían jardines pequeños y flores de colores. Un lugar que él jamás había imaginado vivir. Se detuvo para encender un cigarrillo, apoyado contra la pared de una tienda. Entonces escuchó una risa pequeña, limpia, brillante, la risa de un niño. Rodrigo alzó la vista, molesto. A unos metros, un pequeño niño jugaba con una pelota de colores. El niño tropezó y la pelota rodó hasta los pies de Rodrigo. Él la miró, pero no la recogió. El niño corrió hacia él con una sonrisa grande, sin miedo, sin odio. ¿Me la pasa, señor?, preguntó con una voz dulce. Rodrigo sintió algo extraño, como si el tiempo se detuviera. Nadie lo había llamado señor con respeto en toda su vida. Él recogió la pelota lentamente, y cuando se la devolvió, el niño lo miró directo a los ojos y sonrió con sinceridad. Una sonrisa pura, sin juicio. Una sonrisa que le dijo sin palabras: yo no te tengo miedo. Ese simple gesto, esa sonrisa, fue como una luz que atravesó la oscuridad de su pecho. Rodrigo sintió que su corazón, esa piedra fría que llevaba años cargando, se agrietaba. El niño volvió a su juego, riendo. Rodrigo se quedó quieto, confundido. ¿Por qué ese niño lo veía como un ser humano? ¿Por qué no corría, como todos? ¿Por qué esa sonrisa le dolía? Por primera vez en su vida, Rodrigo sintió algo que había olvidado. Un deseo de no asustar a nadie. Un deseo pequeño, pero real, de ser diferente. Esa noche, en su cama, no pudo dormir. Cerraba los ojos y veía la sonrisa de ese niño. Sentía un calor extraño en el pecho, casi parecido a la esperanza. ¿Era posible que todavía quedara algo bueno en él? Y así Rodrigo comenzó a preguntarse algo que jamás pensó que preguntaría. ¿Puedo cambiar? ¿Puedo ser humano otra vez? Esa pregunta fue el inicio de un camino difícil, doloroso, pero también lleno de luz. Sin darse cuenta, ese niño había sembrado la primera semilla de su transformación. Y Rodrigo no estaba listo para todo lo que vendría después. Esa noche fue larga para Rodrigo. Se movía de un lado a otro en la cama, tratando de ignorar las imágenes que aparecían una y otra vez en su mente. El niño, su sonrisa, esa mirada limpia que parecía ver más allá de su pasado. Rodrigo apretó los dientes. No quería sentir nada. Sentir siempre había significado sufrir. Pero el recuerdo permanecía ahí, tocando suavemente una puerta cerrada en su corazón. A la mañana siguiente, Rodrigo salió a trabajar como siempre, cargando cajas en el almacén del programa de reinserción. No hablaba con nadie, pero algo en él estaba diferente. Sus manos, que solían moverse con violencia, ahora dudaban un segundo antes de empujar o lanzar algo con brusquedad. El encargado, un hombre de cabello gris llamado Martín, se dio cuenta y le dijo: «Hoy estás más tranquilo, me alegra». Rodrigo no respondió. No sabía si esa tranquilidad era buena o peligrosa. Cuando una bestia duerme, no significa que esté muerta. Después del trabajo, Rodrigo volvió a caminar por la misma calle tranquila del día anterior. Intentaba convencerse de que era casualidad, de que sus pasos no estaban buscando nada, ni a nadie, pero en el fondo esperaba encontrar al niño otra vez. Y allí estaba, sentado en la acera, intentando amarrarse los cordones de sus zapatos,
Parecía estar muy concentrado, pero sus manos pequeñas luchaban con el nudo rebelde. Rodrigo se quedó observándolo a distancia, sintiendo una mezcla de nervios y ternura. Una palabra que él pensó que jamás existiría en su vida. El niño levantó la mirada y lo vio. «¡Hola!», dijo con una sonrisa gigante. «¿Eres el señor de la pelota?». Rodrigo sintió algo parecido a la vergüenza. Un niño recordándolo con alegría era algo demasiado nuevo. «Yo pasaba por aquí», contestó con voz áspera. El niño se acercó sin miedo. «Me llamo Nico. ¿Y tú?». «Rodrigo», respondió él, casi sin querer. Nico sonrió como si ese nombre hubiese sido un regalo. «Es un buen nombre». Rodrigo tragó saliva. Nadie había dicho algo así de él desde nunca. «¿Necesitas ayuda con eso?», preguntó señalando el cordón del zapato. Nico asintió, levantando el pie. Rodrigo se agachó y con manos torpes, acostumbradas a las armas y no a los zapatos de niños, hizo el nudo. «Gracias», dijo Nico. «Mi mamá dice que no debo pedir ayuda a extraños, pero tú no eres un extraño. Tú eres mi amigo». «Amigo». Esa palabra golpeó a Rodrigo como un puñetazo directo al corazón. Él amigo. Su mente gritaba que no, que él era peligroso, que no merecía ser amigo de nadie, menos de un niño tan puro. «No deberías hablar conmigo», respondió Rodrigo serio. «No soy una buena persona». Nico lo miró con esos ojos llenos de verdad que solo tienen los niños. «Pero has sido bueno conmigo», contestó. «Eso te hace buena persona». Rodrigo se quedó sin palabras. Nadie le había dado ese título. Nadie había creído en él. En ese instante, una voz femenina llamó desde una ventana cercana. «Nico, la merienda está lista». El niño corrió unos pasos y luego volvió la vista atrás para despedirse agitando la mano. Rodrigo sintió el pecho lleno y vacío al mismo tiempo. Cuando Nico desapareció dentro de la casa, él quedó mirando el lugar como si hubiese presenciado un milagro, uno que no merecía. Esa noche, Rodrigo volvió a su habitación y se quedó sentado en el borde de la cama. Se miró las manos manchadas, no de sangre ahora, sino de un pasado que nunca podría borrar. ¿Qué vería Nico si conociera su verdad? ¿Seguiría sonriendo? Por primera vez, Rodrigo deseó cambiar. No para él, no para recibir algo a cambio, solo para no decepcionar a ese niño. Al día siguiente, Martín se acercó con cuidado mientras Rodrigo trabajaba. «Necesito hablar contigo», dijo con voz tranquila. «He visto un cambio en ti. ¿Qué está pasando?». Rodrigo respiró a hondo. Era difícil hablar, pero por alguna razón quería intentarlo. «Un niño». Me sonrió. Respondió sin mirar a Martín. «No sabe quién soy. No sabe lo que hice. Me vio como una persona». Martín sonrió con ternura. A veces los niños ven lo que nosotros hemos olvidado ver. Todos tenemos algo bueno dentro, incluso cuando creemos que ya está perdido. Rodrigo apretó la mandíbula. «Yo he hecho cosas terribles. No merezco». Rodrigo interrumpió. «Martín, el pasado no se puede borrar, pero puedes decidir qué hacer con el futuro». Esa frase se clavó dentro de Rodrigo como un faro en medio de la oscuridad. Los días pasaron. Rodrigo empezó a trabajar mejor, a hablar un poco con los demás, a dejar de pelear. No era perfecto. A veces su carácter estallaba, pero ahora él mismo intentaba controlarlo. Había empezado una batalla interna, la de no volver a ser el monstruo que una vez fue. Y cada tarde, su camino lo llevaba a la pequeña casa donde vivía Nico. A veces el niño jugaba con la pelota, a veces con un carrito, a veces solo se sentaba a contar historias de su escuela. Rodrigo lo escuchaba y reía. Sí, reía, algo que creía imposible. Pero la vida rara vez permite que la paz dure demasiado para quienes vienen de la oscuridad. Una tarde, mientras Rodrigo hablaba con Nico, dos hombres bajaron de una camioneta vieja. Miraban alrededor con desconfianza. Rodrigo los reconoció al instante. Eran miembros de los Lobos. Su pasado había llegado hasta ese pueblo. El corazón de Rodrigo se paralizó. Miró a Nico,
como si de repente el mundo fuera un lugar mortal otra vez. Los hombres se acercaron sonriendo de manera peligrosa. «Mira quién está aquí», dijo uno de ellos, «el famoso Rodrigo, desaparecido como cobarde». El otro lo empujó ligeramente en el hombro. «Creímos que habías muerto, pero no, estás aquí, jugando con niños». Podían decir lo que quisieran. Rodrigo había enfrentado amenazas peores, pero lo que realmente lo aterrorizó fue una pregunta: ¿qué pasará si tocan a Nico? Su primera reacción fue de rabia, un fuego interno listo para explotar. Pero luego vio los ojos del niño, ojos asustados, agarrando fuerte su pelota. Rodrigo respiró a hondo para no dejar que su pasado destruyera esa pequeña luz. «Déjenme en paz», dijo firme, tratando de mantener la calma. «No soy parte de eso ya». Los hombres rieron. «Nadie sale de los lobos», respondió uno. «Tenemos cuentas pendientes y tu nuevo hogar también tiene dirección». Rodrigo sintió un hielo recorrer su sangre. La vida le estaba diciendo algo con gritos. Si quiere proteger esa luz, deberá luchar contra la oscuridad de su pasado. Los hombres se marcharon, pero su amenaza quedó en el aire. Rodrigo se arrodilló frente a Nico, que temblaba un poco. «¿Son tus amigos?», preguntó el niño con voz bajita. Rodrigo negó lentamente. «No, Nico, ellos no son mis amigos, pero no voy a dejar que te pase nada. Nunca». Nico lo abrazó sin pensar. Rodrigo sintió ese abrazo como una promesa que no podía romper. Cuando el niño entró a su casa, Rodrigo se quedó solo en la calle, mirando el horizonte que se oscurecía. Ya no se trataba de su libertad, ni de su culpa. Ahora él tenía algo que perder, algo que proteger. Y por primera vez en su vida, Rodrigo decidió que no sería el villano de esta historia. Sería el hombre capaz de salvar lo único bueno que había encontrado. Aunque tuviera que enfrentarse a su pasado, aunque tuviera que enfrentarse a sí mismo. Rodrigo se quedó solo en la calle aquella noche, la oscuridad abrazando su figura como un recordatorio de todo lo que había perdido y de todo lo que debía enfrentar. Sus manos, antes acostumbradas a la violencia, ahora temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la responsabilidad que sentía. Nico, con su sonrisa y su inocencia, había despertado algo que Rodrigo no sabía que aún existía dentro de él: la necesidad de proteger, de cuidar, de no dejar que el mundo arruinara la pequeña luz que un niño podía ofrecer. Esa noche no durmió. Repasaba cada momento con Nico, cada palabra, cada gesto, cada risa. No podía creer que alguien tan puro pudiera ver humanidad en él. Y sin embargo, ahí estaba la evidencia de que todavía había esperanza. Pero también estaba la amenaza: los lobos. Rodrigo sabía que no podía ignorarlos. Si regresaban, podrían arruinarlo todo. Y eso no podía suceder. A la mañana siguiente, decidió preparar algo. Caminó hacia la pequeña tienda del pueblo y compró provisiones, algunos alimentos, agua y un pequeño balón para Nico. Mientras lo hacía, los habitantes del lugar lo miraban con curiosidad. Rodrigo nunca había sido visto así, solo, silencioso, con un gesto más humano que amenazante. Nadie sabía de su pasado, y él estaba decidido a que así siguiera siendo. Al llegar a la casa de Nico, respiró hondo. El niño lo recibió con entusiasmo. «Señor Rodrigo, mira lo que traje», dijo mientras le mostraba la pelota nueva. Rodrigo sonrió por primera vez sin esfuerzo, sosteniendo la pelota. Esa sonrisa, pequeña y vacilante, era el primer paso hacia algo que creía perdido: la posibilidad de volver a sentir. «Es para ti», dijo, «para que juegues y nunca la pierdas». Nico la tomó con cuidado, como si fuera un tesoro, y sus ojos brillaron de alegría. Rodrigo sintió que su corazón se expandía un poco más con esa simple reacción. Era tan sencillo, tan puro y a la vez tan poderoso. Durante los días siguientes,
Rodrigo comenzó a cambiar sutilmente. No era solo la forma en que caminaba o hablaba, era su forma de mirar, de pensar. Comenzó a observar a los demás habitantes del pueblo y, aunque no los conocía bien, empezó a sentir una empatía que había olvidado. Cada gesto de amabilidad, cada sonrisa, cada saludo eran recordatorios de que el mundo podía ser distinto del que él conocía. Pero la amenaza no desapareció. Los lobos habían dejado en claro que Rodrigo no podía escapar de su pasado. Y aunque Rodrigo había prometido proteger a Nico, sabía que enfrentarse a ellos podría ser peligroso, incluso mortal. Sin embargo, algo había cambiado. Antes habría huido, habría usado la violencia sin pensar. Ahora pensaba, planeaba, evaluaba. Quería ser mejor, pero también sabía que debía ser fuerte. Una tarde, mientras caminaba por un sendero cerca del bosque que bordeaba el pueblo, Rodrigo se encontró con uno de los hombres que habían venido días atrás. El hombre no esperaba que Rodrigo lo enfrentara. Se había confiado demasiado. Rodrigo, en cambio, no levantó la mano para pelear de inmediato. Se acercó lentamente, con la calma de quien ha aprendido que la fuerza verdadera no siempre se demuestra con golpes. «Vuelves a este pueblo», dijo el hombre, con un tono amenazante. «¿Crees que puedes esconderte?» Rodrigo respiró hondo, mirando el rostro del hombre sin miedo, pero con determinación. «No busco pelea, pero si alguien amenaza lo que es importante para mí, no me quedaré de brazos cruzados». El hombre soltó una carcajada y se alejó, sorprendido por la seguridad de Rodrigo. No entendía lo que había cambiado. Lo que no sabía es que Rodrigo ya no era el mismo hombre que temblaba con la ira. Ahora era alguien que luchaba por algo más grande que él mismo, la inocencia y la esperanza de un niño. Esa noche, Rodrigo se sentó frente a la ventana de su habitación, pensando en cómo podía proteger a Nico de manera permanente. Sabía que simplemente esconderse no era suficiente. Tenía que cambiar la vida de ambos, o al menos crear un espacio seguro. Y aunque sentía miedo, también sentía una fuerza que nunca había conocido. Era el tipo de fuerza que nace de la responsabilidad, del amor y de la esperanza. Al día siguiente, Rodrigo decidió involucrarse más con la comunidad. Empezó a ayudar en la escuela local, enseñando a los niños pequeñas lecciones de lectura y matemáticas. Al principio fue incómodo. Los niños miraban a aquel hombre grande y silencioso con cautela, pero Nico estaba ahí, animando a sus amigos a acercarse. Y poco a poco, Rodrigo comenzó a notar cambios también en él. Aprendía a ser paciente, a escuchar, a sonreír de manera auténtica. Cada día con Nico le recordaba algo que había olvidado hace mucho. La alegría no se encuentra en la violencia ni en el miedo, sino en los pequeños gestos de cuidado y conexión. Rodrigo comenzó a entender que su vida no tenía que estar marcada por la oscuridad, que podía elegir ser un protector, un amigo, alguien que inspira confianza en lugar de temor. Pero aún había noches en las que los recuerdos lo perseguían. Los crímenes del pasado, las vidas que había destruido, todo regresaba en forma de imágenes y sueños, recordándole que la redención no es un camino fácil. Rodrigo lloraba en silencio, aceptando que cambiar no significaba olvidar, sino enfrentar lo que había sido y decidir qué ser a partir de ahora. Un día, mientras caminaba con Nico hacia la escuela, escuchó gritos. Corrió hacia la fuente y vio a 2 hombres de los lobos intentando asustar a un grupo de niños. Sin pensar, Rodrigo intervino. Su corazón latía con fuerza, no por rabia, sino por el instinto de proteger. Con palabras firmes y una presencia que imponía respeto, logró que los hombres retrocedieran. No hubo golpes, solo autoridad, determinación y convicción. Cuando Nico corrió hacia él y lo abrazó, Rodrigo sintió que todas las cicatrices internas comenzaban a sanar un poco. No era solo un hombre protegiendo a un niño, era un hombre enfrentando su pasado y eligiendo conscientemente el bien por primera vez en mucho tiempo. Y esa noche, Rodrigo comprendió algo vital.
El cambio no sucede de la noche a la mañana. No es un milagro que llega sin esfuerzo. Es una decisión diaria, un compromiso de enfrentarse al miedo, a la culpa y a la oscuridad, y aún así elegir la luz. Y él, por primera vez, estaba listo para vivir con esa verdad, sin importar las dificultades que vinieran. Y mientras Rodrigo miraba el cielo estrellado desde la ventana, pensó en Nico y en todos los niños que ahora dependían de él, aunque fuera solo en pequeña medida. Por primera vez sintió que su vida tenía un propósito más grande que él mismo. Por primera vez, no solo quería sobrevivir, quería ser humano otra vez. Porque a veces, solo hace falta una sonrisa inocente para cambiar el destino de alguien. El amanecer siguiente trajo consigo un aire diferente para Rodrigo. Ya no solo pensaba en proteger a Nico, sino también en cómo podía asegurarse de que los días felices de aquel niño no se vieran amenazados nunca más. Cada paso que daba por el pueblo lo hacía más consciente de su responsabilidad. La sonrisa de Nico se había convertido en un faro que iluminaba la oscuridad de su vida, y Rodrigo estaba decidido a que ese faro no se apagara jamás. Pero los lobos no olvidaban. La amenaza seguía latente, un recuerdo constante de que su pasado podía alcanzar el presente en cualquier momento. Rodrigo sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlos de manera definitiva. Ya no podía huir ni ignorarlos. Esta vez no se trataba solo de su vida, sino de la de alguien inocente que confiaba en él sin reservas. Un día, mientras caminaba con Nico hacia la plaza del pueblo, vio a lo lejos un coche viejo estacionado cerca del parque. Dos hombres salieron, con movimientos calculados, observando cada rincón. Rodrigo sintió un nudo en el estómago. Reconoció al instante a los mismos hombres que lo habían amenazado semanas atrás. Su instinto le decía que debía actuar, pero la diferencia era que ahora actuaba con cautela, no con violencia ciega. Rodrigo, ¿qué pasa?, preguntó Nico sujetando su mano con confianza. Nada, Nico, respondió Rodrigo apretando los dientes. Solo hay que irnos un poco más lejos. Sin embargo, los hombres ya lo habían visto. Comenzaron a acercarse, con sonrisas peligrosas y miradas que transmitían que estaban dispuestos a cualquier cosa para recuperar el control sobre Rodrigo. Rodrigo respiró hondo. Por primera vez no estaba solo. Tenía a Nico y también tenía el compromiso de cambiar. Y aunque la presión era intensa, algo dentro de él estaba calmado. Sabía que no podía permitir que su pasado destruyera lo que había empezado a construir. No te preocupes, susurró a Nico. Todo estará bien. Pero para garantizarlo, Rodrigo tuvo que pensar rápido. Recordó un pequeño almacén abandonado cerca de la plaza y decidió llevar ahí a Nico. Mientras caminaban, mantuvo la calma, usando su cuerpo y su presencia para disuadir a los hombres sin levantar la voz. La tensión era casi insoportable, pero Rodrigo había aprendido que la verdadera fuerza no siempre se muestra con golpes, sino con control, estrategia y determinación. Dentro del almacén respiró hondo. Nico estaba asustado, pero confiaba en él, y eso le daba valor. Buscó maneras de protegerlos, improvisando barricadas con cajas viejas y encontrando rutas de escape. Por primera vez en su vida, Rodrigo no estaba huyendo de todos. Estaba protegiendo a alguien. Y la sensación era completamente diferente. Los hombres entraron en el almacén, confiados, sin esperar resistencia. Pero Rodrigo los enfrentó con firmeza. No era el asesino impulsivo de antes. Era un hombre que había aprendido a usar su mente y su corazón como armas. Váyanse, dijo Rodrigo con voz firme. No volverán a tocar a este niño. Los hombres se rieron, pero la seguridad en los ojos de Rodrigo era palpable. Habían subestimado su determinación, la fuerza que nacía del amor y la protección.
Por primera vez, no estaban enfrentando a un criminal temeroso, sino a alguien que había decidido cambiar y proteger. Hubo un breve forcejeo, no sin riesgos. Rodrigo usó su habilidad, pero siempre evitando causar daño grave. Su objetivo no era destruir, sino defender. Cada golpe, cada movimiento estaba calculado para mantener a Nico a salvo. Cuando los hombres finalmente entendieron que Rodrigo no cedería, retrocedieron y huyeron, dejando claro que habían perdido el control sobre él. Nico corrió hacia Rodrigo abrazándolo con fuerza. ¡Lo lograste!, exclamó el niño con lágrimas de alivio. ¡Me salvaste! Rodrigo lo sostuvo con fuerza, sintiendo una mezcla de alivio y una emoción que no había sentido en años. Orgullo, no por sí mismo, sino por haber protegido algo más valioso que su propia vida. Por primera vez comprendió que su pasado no definía quién podía ser ahora. La redención no era un sueño imposible. Estaba sucediendo frente a sus ojos. Durante las semanas siguientes, Rodrigo se enfocó en construir una vida más segura para él y para Nico. Buscó apoyo en la comunidad, se acercó a las autoridades locales y participó activamente en actividades del pueblo. Cada gesto de bondad, cada acto de protección, reforzaban la transformación que estaba ocurriendo en su interior. Ya no era solo un hombre intentando sobrevivir. Era un protector, un mentor, un amigo, alguien capaz de ofrecer esperanza y guía. Pero no todo era fácil. Rodrigo seguía enfrentando sus propios demonios. Las noches eran largas y llenas de recuerdos de su vida anterior. A veces se despertaba sudando, recordando cada crimen, cada error. Pero ahora, en lugar de sumergirse en la culpa, usaba esos recuerdos como recordatorios de por qué debía seguir adelante. Cada lágrima, cada recuerdo doloroso, era un paso hacia su humanidad recuperada. Un día, mientras Rodrigo y Nico jugaban en la plaza, un hombre mayor del pueblo se acercó. He escuchado sobre lo que hiciste. No solo defendiste al niño, sino también demostraste que aún los hombres con pasado oscuro pueden cambiar. Rodrigo bajó la cabeza, conmovido. Nunca había recibido reconocimiento por nada bueno en su vida. Estoy intentando, dijo con humildad. Y eso es suficiente. Porque lo importante no es lo que hiciste antes, sino lo que haces ahora. Esa frase se quedó grabada en Rodrigo. La repitió una y otra vez en su mente durante los días siguientes. Comprendió que la transformación era un proceso continuo. No se trataba solo de actos heroicos. Se trataba de cada pequeña decisión, de cada momento en que elegía la bondad sobre la violencia. Nico, como siempre, fue su inspiración y su recordatorio constante de que la vida podía cambiar en un instante. Cada risa, cada gesto de inocencia, cada mirada llena de confianza, fortalecía la determinación de Rodrigo. Y aunque sabía que los lobos podrían regresar algún día, Rodrigo ya no era el mismo hombre que temblaba ante la violencia. Ahora tenía un propósito claro: proteger lo que era puro, justo y valioso. Y así, Rodrigo entendió algo vital: que incluso los hombres más perdidos, incluso los que han cometido los peores errores, pueden encontrar su camino de regreso. Solo necesitan una chispa, un recordatorio de humanidad. Y en su caso, esa chispa había sido la sonrisa de un niño llamado Nico. Porque la vida puede cambiar en un instante, y la redención es posible cuando uno se atreve a enfrentar su oscuridad y decidir, con todo su corazón, ser humano otra vez. Con el paso de los meses, Rodrigo se convirtió en alguien completamente distinto de aquel joven perdido en la oscuridad de su pasado. Cada día era una oportunidad para demostrar que podía elegir la bondad, que podía ser un protector, un guía, un hombre capaz de ofrecer esperanza.
Su relación con Nico crecía cada día más. No era solo la de un adulto con un niño, sino la de dos almas que habían encontrado un refugio en la confianza mutua. Nico lo veía como un héroe, no por su fuerza o habilidad, sino por su capacidad de cuidar y amar sin condiciones. Pero Rodrigo sabía que el pasado nunca desaparece completamente. Los lobos seguían ahí, esperando el momento adecuado para volver a reclamarlo. Aún así, cada amenaza ya no lo llenaba de miedo, lo llenaba de determinación. Si alguna vez regresaban, Rodrigo no huiría. Defendería lo que había ganado con esfuerzo: la paz, la inocencia de Nico y su propia humanidad recuperada. Una tarde, mientras caminaban hacia el río cercano, Rodrigo notó algo extraño. Un coche viejo, similar al que habían usado los hombres que lo habían amenazado, estaba estacionado a lo lejos. Su corazón se tensó, pero no de terror, de alerta. Nico lo miró curioso, sin percibir la amenaza que Rodrigo sentía. «¿Qué pasa, señor Rodrigo?», preguntó con la inocencia que siempre lo desarmaba. «Nada, Nico», respondió Rodrigo con voz calmada. «Solo estamos mirando algo». Pero sabía que no podía permitir que la amenaza se acercara. Decidió anticiparse y prepararse. Con cuidado, condujo a Nico a un lugar seguro, detrás de unos arbustos grandes cerca del río, y observó a los hombres que bajaban del coche. Esta vez no había dudas ni vacilaciones. Rodrigo estaba listo para enfrentar lo que viniera, no como asesino, sino como protector. Los hombres lo encontraron y uno de ellos se acercó con desdén. «Creímos que eras un cobarde escondido en este pueblo, pero aquí estás». Su sonrisa era peligrosa. «Es hora de que vuelvas con nosotros». Rodrigo respiró hondo. Esta vez no estaba solo. Tenía la fuerza de lo que había aprendido, de lo que había construido y del amor que sentía por Nico. Con paso firme y mirada decidida, se colocó frente a ellos. «No hay vuelta atrás», dijo. «He cambiado y no voy a permitir que dañen a nadie más». Hubo un instante de tensión, donde todo parecía detenerse. Rodrigo no buscaba la pelea por placer, sino por protección. Sabía que si caía en la violencia ciega, perdería lo que había logrado. Pero esta vez, los hombres se dieron cuenta de algo que nunca habían visto en Rodrigo antes. Un hombre que no teme enfrentar su pasado, pero que elige la humanidad por encima de todo. Con palabras firmes y un control absoluto sobre cada movimiento, logró disuadirlos. Los hombres se marcharon, esta vez sin atreverse a acercarse de nuevo. No hubo necesidad de más violencia, solo la fuerza de la determinación y la verdad en sus ojos. Cuando Nico salió de su escondite, corrió hacia Rodrigo y lo abrazó con fuerza. «¡Lo lograste!», exclamó. «¡Nos protegiste!». Rodrigo lo sostuvo con cuidado, sintiendo un calor profundo en su pecho. Había luchado durante años contra la oscuridad de su propia vida, y por primera vez sentía que había ganado algo más grande que él mismo. La paz de un niño, la suya propia, y la certeza de que podía ser diferente. Los días siguientes fueron tranquilos. Rodrigo se enfocó en su vida con Nico, en la comunidad, en el trabajo y en su propia transformación interior. Cada pequeña acción, cada sonrisa, cada acto de bondad consolidaba la decisión que había tomado meses atrás. No volver jamás a la vida que lo había convertido en un asesino. Cada recuerdo doloroso servía como un recordatorio de por qué debía seguir adelante. No con miedo ni culpa, sino con responsabilidad y amor. Una noche, mientras Rodrigo observaba a Nico dormido, recordó todas las noches de su vida en las que se sintió perdido, solo y temiendo al mundo. Pensó en su madre ausente, en su padre violento, en las calles que lo habían formado. Y entendió algo fundamental. Esos recuerdos no eran cadenas, sino lecciones. Lecciones que lo habían llevado a valorar cada momento de luz que ahora tenía, cada sonrisa, cada oportunidad de hacer el bien. Se inclinó suavemente sobre Nico, colocando una mano sobre su cabeza y susurró: «Gracias, pequeño, por recordarme lo que significa ser humano». Y en ese instante Rodrigo comprendió que la redención no es un destino, sino un viaje. Que aunque los corazones más endurecidos pueden ablandarse con la esperanza, el amor y la confianza de quienes creen en nosotros. Que un solo gesto, una sola sonrisa puede cambiar el rumbo de una vida completa.
Rodrigo había sido un asesino, un hombre perdido en la oscuridad, un ser que creía que la humanidad era inalcanzable para él. Pero ahora era más que eso. Era un protector, un guía, un amigo, un hombre capaz de elegir la bondad cada día, sin importar las cicatrices de su pasado. Y esa elección lo había convertido en alguien que no solo sobrevivía, sino que vivía plenamente, con el corazón abierto, dispuesto a enfrentar el mundo con amor, coraje y compasión. El amanecer llegó, y con él, un nuevo día. Rodrigo caminó por la plaza del pueblo, con Nico a su lado, viendo cómo la vida continuaba, brillante y esperanzadora. Sabía que aún habría desafíos, que su pasado podría regresar de alguna forma, pero también sabía algo más importante. Ya no estaba solo y ya no era el hombre que había sido. Su vida había cambiado en un instante y ese instante lo había transformado para siempre. Porque a veces, incluso los corazones más oscuros pueden volver a latir con humanidad. Y a veces, una sonrisa inocente puede cambiar la vida de un hombre para siempre. Rodrigo miró a Nico y sonrió. Esa sonrisa genuina que ahora podía dar sin miedo ni culpa. Y mientras el niño reía y corría hacia la plaza, supo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. No como asesino, no como fugitivo de su pasado, sino como un hombre que decidió ser humano otra vez. Y así, la vida de Rodrigo cambió en un instante.